Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Bueno, más o menos la canción decía así. Nunca creí que te fueras tú. Triste es pensar el no volverte a mirar, y la fe que despertaste en mí es la que me hace vivir así. Tu recuerdo llevo en mí. Nunca creí que te fueras tú. Triste es pensar el no volverte a mirar. Sin embargo no podré olvidar ese sueño tuyo que me hacía soñar. Mi recuerdo llevo en mí, llevo en mí. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor tener en Voces de la Radio al coronel Giovanni Orbe Cárdenas. Él es hijo de una de las voces más queridas y reconocidas, no solamente de la provincia de Imbabura o Pichincha, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del locutor, presentador, cantante y profesor otavaleño Guido Orbe Belalcázar. Con él vamos a conversar, con su hijo vamos a dialogar sobre la trayectoria y el aporte que dio su padre a la radiodifusión ecuatoriana. Giovanni, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Gracias por compartir también esta etapa bonita que brindó su papá a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Iliana, muy buenos días. Es un verdadero honor para mí compartir con ustedes y poder hablar sobre la vida profesional de mi padre en cuanto a la radiodifusión, que fue su más preciado tesoro que tuvo en vida. Muchas gracias, Giovanni. Ahora sí, iniciemos. ¿Cómo le contaba a su papá acerca de este inicio, tal vez, de esta afición que él sentía hacia la radio? ¿Cómo nació en él este cariño a este medio de comunicación? Bueno, Iliana, primeramente el contexto biográfico de mi padre. Nació en su natal y queridísimo Otavalo, en el seno de una familia conservadora. Mi abuelo Humberto Orbe Carrera, mi abuelita María Esther Belalcázar, tuvieron 7 hijos, mi padre Guido el quinto de los 7, y todos estudiaron la primaria en Otavalo. Una vez que sus hermanos mayores a inicios de los años 60 tuvieron que trasladarse a la ciudad de Quito para continuar sus estudios universitarios, mi abuelita se mudó con sus hijos. Mi abuelito quedó en Otavalo atendiendo todos sus negocios, y dentro de esa eh, inmigración, mi padre a finales de los años 60 primero estudió en el Colegio San Gabriel de la ciudad de Quito y terminó sus estudios en la Academia Militar Ecuador. En sus estudios de secundaria fue tomando afición por la modulación de la voz primeramente, y luego su afición ya a la radiodifusión. Usted ya topó también esta etapa en los colegios secundarios que él estudió acá en la capital ecuatoriana, pero también es de destacar que una de otras voces fundamentales, específicamente noticiosa e informativa de acá de la capital ecuatoriana, el señor Wilson Robalino, fue compañero de su papá en la Academia Militar. Ahí él nos cuenta de que ya su papá se caracterizaba por tener este timbre de voz, ¿no? Que ya se caracterizaba porque ya se lo veía como un locutor profesional, y muchos de los compañeros también le pedían a él que le enseñen qué es lo que hace él para tener esa voz microfónica. Guido fue mi compañero de colegio en la Academia Militar Abdón Calderón. Por aquel entonces, y poco tiempo que teníamos, conversábamos sobre lo que era la institución, el colegio, cuando nos íbamos a grabar, los profesores, las materias, del clima, la instrucción militar que recibíamos. Y en un momento determinado, como yo tenía esa inquietud por el asunto de la locución, le pregunté en dónde trabajaba él, porque me parecía la voz que tenía la voz del locutor. Entonces le pregunté obviamente que en dónde trabajaba, y me manifestó que trabajaba en una radio de Otavalo los fines de semana.
Entonces él decía que viajaba el viernes en la tarde y regresaba el domingo en la tarde para reintegrarse a los estudios. Entonces le pregunté qué era lo que se necesitaba para ser locutor. Me decía tener una buena voz, una buena dicción, saber leer, música, en fin, todo lo que conlleva el mundo de la radio. No teníamos mucho tiempo para conversar, pero ya me iba dando un poco de luces sobre lo que era esta profesión tan bonita que es la locución. Lastimosamente ya vino el asunto de la graduación, la preparación de tesis, y ya no teníamos mucho tiempo para conversar. Ya luego nos graduamos y ya no le volví a encontrar nunca más a él, ya perdimos contacto, ya no tuve noticias más de él, pero una buena y excelente voz, una excelente voz, la de Guido. Entonces ahí sí podría contarnos qué le decía él cuando se inició también en la hermosa ciudad de Otavalo y en la radio que lleva el mismo nombre de este cantón de la provincia de Imbabura. Bueno, de las anécdotas que mi padre nos contaba en casa, fue que más o menos en el año 63 es lo que se gradúa en la Academia Militar de Ecuador. Posterior a eso, ingresa a la Universidad Católica de Quito a estudiar economía. Y dentro de sus estudios universitarios, también ya comenzó con su actividad laboral dentro de radio. Cuando regresaba los fines de semana a Otavalo, eh, hizo prácticas en Radio Otavalo, cuyo propietario era Marco Chicaiza. Posterior a eso, retornaba a sus estudios en Quito y comenzó, creo que en Radio Metropolitana, de lo que nos contaba nuestro padre. Muy joven, les hablo de 19, 20 años, ya él ya estuvo ya laborando profesionalmente en radio. Bueno, en mis inicios de radio prácticamente fue en Otavalo, en Radio Otavalo. Y yo pues tenía una estrecha amistad con la familia Chicaiza. César Chicaiza, hermano mayor de la familia, fue el primer gerente de Radio Otavalo. Hicimos pues radio durante muchos meses, quizás años. Esto fue en 1960. Esto fue más o menos en el año 1962. La época dorada. En ese tiempo incursionó también en radio recordado Vicente Larrea, que en paz descanse. Con él también hicimos radio. Gonzalo Rosero fue también uno de mis compañeros de radio. Tuve mucha satisfacción de haber compartido con él momentos gratos. Y también con el actual gerente de radio, gerente propietario de Radio Otavalo, Marco Chicaiza. Usted nos cuenta ya esta etapa acá en la capital ecuatoriana donde su papá laboró en Radio Metropolitana, donde su jefe inmediato era otra de las voces conocidas de la provincia de Imbabura, como es Vicente Córdoba Franco, pero también estuvo en otra emisora de acá de la capital ecuatoriana, Radio Ecuatoriana, ¿no? Cuyo director era Eduardo Granja Estrella. ¿Cómo le contaba también que pudo ingresar en estas estaciones hasta llegar a una de las emisoras que causaron impacto, ¿no? Que causaron sensación acá en Quito, como es Radio Musical del Núcleo Radión? Iliana, primeramente quiero felicitarle porque usted tiene buenas fuentes estoy recordando todo lo que mi padre nos comentaba cuando yo era niño. Siempre habló muy bien de sus maestros de radio, hablemos en el sentido profesional, ¿no? Como usted me había hablado, el señor Wilson Robalino, gran amigo de mi padre y un excelente radiodifusor. Luego su maestro y amigo Marco Chicaiza en Radio Otavalo, y el director de Radio Metropolitana, Vicente Córdoba Franco, también siempre hablaba papá muy bien. Ellos eran sus guías en cuanto a esa voz muy bien trabajada, esa voz muy profesional de lo que era la radiodifusión. De Radio Ecuatoriana, alguna vez también escuché de Eduardo Granja Estrella, también considerado uno de sus maestros. Y cuando llegó al núcleo Radión, radio musical, ¿no? Lo que tengo entendido, Sí. eh,
Fue compañero de su paisano ibarreño, imbabureño, Gabriel Espinosa de los Monteros, eh, donde creo que esa voz exquisita, esa voz muy bien trabajada del señor Espinosa de los Monteros, fue la que condujo a mi padre a que llegue a la excelencia en cuanto a la modulación de la voz para radiodifusión y ganarse ya un renombre, al menos en la provincia de Imbabura, ¿no? Musical, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona, la campeona. Y como le digo, pues mis inicios fueron muy fructíferos en radio. Luego pasé a Quito en mi época estudiantil y allá también estuve, siempre uno está pues en Sí. contacto con la radio, pues no puede dejar siempre le pica ese mosquito a uno, ¿no? Prácticamente fue para mí como un hobby, ¿no? La radio, no era prácticamente una profesión. Yo estuve en Radio Metropolitana, en Radio Ecuatoriana, pasé al Núcleo Radión, ahí estuve en Radio Musical, justamente con Gabriel Espinosa de los Monteros, tuve de compañero a Ulpiano Orozco Merino, Alejandro Vázquez y muchos otros, ¿no? Para mí, la radio pues ha sido mi vida, pues me ha gustado incursionar no solamente en radio, sino en la música. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy tu radio musical. Gente joven, gente formal, en su mundo de música. La 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 la. Hola música, hola, ¿qué tal? Pero su papá como que siempre nos llama la atención tomando en cuenta de que él no solamente tenía una buena voz, ¿no? Aparte de eso, él realizó sus estudios y obtuvo también el nombramiento en la provincia de Imbabura. Específicamente se asentó en Ibarra cuando él ya se casó. ¿Podría comentarnos tal vez este apego al magisterio? Quizá fue porque su tía paterna también fue creadora del Normal del San Pablo del Lago. ¿Puede también contarnos esto? Porque él fusionaba, ¿no? Todas estas pasiones y realizaba también un buen trabajo. Bueno, para el año 72, mi padre estuvo estudiando economía en la Católica, no terminó sus estudios universitarios por la radio, porque de Quito nuevamente regresó a Otavalo y a trabajar en Radio Otavalo, y su tía paterna, Lola Orbe Carrera, una poetisa, maestra otavaleña, fundadora del prestigioso Normal San Pablo, donde los mejores docentes del norte del país estudiaron con una calidad indiscutible académica, y ella era subsecretaria nacional de educación. Con ese puesto político, logró que mi padre, luego de reunir los requisitos correspondientes para la época, pudiera ingresar al Magisterio Nacional para las cátedras de física y matemáticas, lo cual era muy bueno mi padre. Y trabajó en Otavalo, a posterior en Ibarra, en el Colegio Betlemitas, y terminó su vida laboral de la docencia en el Colegio Víctor Mideros del San Antonio de Ibarra. Y para el año 72 ya contrajo matrimonio con mi madre, Carmen Cárdenas Cova, y ya se radicaron en la ciudad de Ibarra. Mi madre oriunda de Cotacachi, mi padre otavaleño, y se radicaron en la ciudad de Ibarra por la situación laboral de mi padre,
y de ahí nacimos mi hermano Juan Carlos y yo. Se puede notar también cuando era presentador de artistas, ¿no? Él presentaba muchos artistas, tanto nacionales e internacionales, y también muchas veces el público le pedía que cante. Se dice que esta afición viene porque él cantaba casi igual que su ídolo, ¿no? En este caso, el cantante mexicano Alberto Vázquez. ¿Puede Alberto contarnos Vázquez. sobre eso? Bueno, de muchas de las anécdotas que le escuché a mi madre, que la conquistó con las serenatas y de la música del famosísimo mexicano Alberto Vázquez, que, bueno, cuando niño no tenía los audios de Alberto Vázquez, pero ya cuando fui creciendo y ahora con el acceso a la tecnología, eh, he visto conciertos en blanco y negro de Alberto Vázquez de los años 60. Es una voz espectacular, es una voz espectacular del señor, como ya no hay hoy en día cantantes con ese tipo de voz, ¿no? Creo que el norteamericano Barry White llega al nivel de Alberto Vázquez. Y escuchar, cuando niño le escuché cantar a mi papá, y tal vez uno de pequeño no aprecia mucho eso, pero ya cuando adulto escuché alguna grabación de mi padre y modestia aparte llegaba al nivel de Alberto Vázquez y mucho orgullo su capacidad en cuanto a su afición al canto, ¿no? Que era también uno de sus hobbies favoritos. Y yo, en mi época de adolescente, incursioné en la música, en la balada rítmica. Mi gran ídola, debo confesar, ¿no? Siempre uno tiene un ídolo en la vida. Sí. Mi gran ídolo fue Alberto Vázquez. Hasta ahora, Alberto Vázquez es mi ídolo, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué le parece si escuchamos un poquito de Alberto Vázquez para estar así, muy en familia, para estar con su ídolo y con nuestro ídolo, por qué no decirlo, el señor Alberto Vázquez? Giovanni, y ahí sí le voy a contar una anécdota, verás, se dice que su papá participó en un concurso de canto en HCJB. Era el programa Primeros Aplausos, conducido por don Gonzalo Portugal, que era una de las personalidades de la radio, ¿no? Que trabajaba en este programa estadounidense que se llamaba Panorama, ¿no? Y él participó, su papá, y ganó. Después de eso se entera don Eduardo Ceballos Castañeda de Emisoras Gran Colombia que su papá ganó ese concurso, y él, como ya estaba en Emisoras Gran Colombia, le dice que le puede presentar, ¿no?, a su ídolo en el Coliseo Julio César Hidalgo, que queda en el centro de Quito. Su papá le presenta y aparte de eso, él canta una canción, Tú significas todo para mí. Se acerca a Alberto Vázquez y le felicita, le dice, te felicito, tienes una excelente voz, me has imitado muy bien, pero como tienes una excelente voz, quisiera que tú también adquieras tu propio estilo. Su papá no creía que el cantante mexicano, quien era su ídolo, se había acercado a felicitarle y encima de eso a darle una sugerencia. ¿Les comentaba sobre eso? Sí, sí, cuando niños escuchamos esa anécdota, me parece que es por el año 64, 65, si más no recuerdo. Mi papá tenía 20 años o casi 20 años y ya llegó a esos niveles. Fue telonero de ese concierto. Y sí, siempre era su anécdota favorita, una de las mejores historias que nos había contado, que su ídolo en realidad lo había felicitado y en realidad lo inclinó a que se dedique a la música, al canto, pero para papá eso era un hobby. La radiodifusión era su pasión. Yo me presenté pues cuando en los inicios de la televisión ecuatoriana en HCJB Canal 4, en el programa Primeros Aplausos, dirigido muy acertadamente por ese gran animador y hombre de radio como era Jorge Portugal. Yo no sé actualmente si todavía existe, ¿no? Ya, bueno, no sé de él, ¿no? Pero tuve una presentación muy magnífica pues en ese programa Primeros Aplausos y fui uno de los triunfadores de ese programa. Luego también actué aunque parezca mentira,
tuve la oportunidad de actuar en el Coliseo Julio César Hidalgo. Qué interesante. Porque justamente cuando Alberto Vázquez vino, creo que fue la primera o la segunda vez que vino al Ecuador, tuvo organizado por emisora Gran Colombia con motivo de las bodas de plata de emisora Gran Colombia. El señor Ceballos finado, don Eduardo Ceballos, sí, Mochito Ceballos, me dijo, ¿quiere ir usted al Coliseo? Y yo le doy la oportunidad, porque usted fue triunfador de primeros aplausos. Entonces ahí tuve la oportunidad de cantar una canción de Alberto Vázquez. Y Alberto Vázquez, aunque usted no lo crea, se acercó y me felicitó. Dice, aunque yo sé que tú has copiado mi estilo, pero lo haces muy bien. Y canté esa canción, Significas todo para mí, claro, de una canción que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Y como Alberto Vázquez era mi ídolo, pues yo estaba feliz. Y canté, claro. Y cuando se acercó él y me dijo, pues te felicito, pues ojalá adquieras tu propio estilo y has de tener mucho éxito. Le digo, bueno, claro, puedo yo adquirir mi propio estilo, pero yo soy nada más que un aficionado, ¿no? Del canto, ¿no? Entonces, esa presentación fue inolvidable para mí, quedó pues muy grabado para mí, porque el público me favoreció con los aplausos, ¿no? Pero la radio como que siempre le gustó a su papá, ¿no? Tomando en cuenta de que nunca se alejó de los micrófonos, porque él era una de las voces cotizadas, por ejemplo, en CRI, que era en AM, el Centro Radiofónico de Imbabura, y también FM Ritmo, de propiedad del señor Silvio Morán. Cuéntenos de esa etapa, porque él era visto también como la parte comercial, ¿no? De la radio, esa voz que vendía la imagen y posicionaba la imagen de la radio. Bueno, en su época universitaria, en las radios de Quito, papá eh, tenía sus programas radiales, locutaba y ponía música de lo que tengo conocimiento, ¿no? Parte del cantautor mexicano Alberto Vázquez, una de sus bandas favoritas eran los Doors de Norteamérica. Cuando fui adolescente y también soy muy aficionado a la música y al rock clásico, papá hablaba muy bien de Jim Morrison y su banda. Eh, Luego, ya cuando fue madurando y ya se radicó en Ibarra, recuerdo mucho a Silvio Morán, una excelente persona, un excelente profesional, muy respetado y conocido en la provincia de Imbabura en cuanto a la radiodifusión. Mi padre era la voz exclusiva de CRI y Radio Ritmo en cuanto a los spots publicitarios. Y uno de sus mejores amigos en radio, en CRI y en FM Ritmo era Hernán Salazar, otro de los famosos eh, locutores de la provincia de Imbabura. Eh, También mi padre trabajó esporádicamente para Radio Bocú de Ibarra, Radio Panorama de Ibarra, pero siempre ya en su vida madura fueron, su fuerte fueron los spots publicitarios para marcas de muchas empresas. Pero la música siempre ha estado, parece, apegada a la familia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de la familia Orbe, hablemos de Clan 5. Su tío Jacinto era parte también de este grupo que causó sensación. Estaba también recordando que en alguna ocasión el presentador del programa La Televisión, Freddy Ehlers, decía que ellos bailaban, ¿no? Al son de la marcianita y que todo mundo también con las canciones específicamente del Clan 5, pero se dice que su papá también en alguna ocasión participó en este grupo. ¿Es verdad eso? Bueno, mi tío Jacinto, el sexto de los siete hermanos Orbe Belalcázar, era el guitarrista de esa banda famosísima de finales de los 60 y los 70. Creo que a la par con los Corvettes en Guayaquil, fueron las dos bandas más famosas en esas décadas del país. Eh, lo vi a papá cuando niño en reuniones familiares donde mis abuelitos paternos con mi tío Jacinto tocando la guitarra y cantando mi padre, eso era de otro planeta, eso era de otro mundo, ¿no? Un guitarrista virtuoso, un guitarrista
tocaba música de Carlos Santana, a ese nivel era mi tío Jacinto, y con la voz espectacular de papá, lamentablemente estaría hablando del año 78, 79, ¿no? No había disponibilidad de grabar en video eh, esas reuniones familiares trascendentes, pero creo que papá fue a los ensayos del Clan 5, cantó con ellos por su voz, pero unirse a la banda, tal vez, que nos haya contado papá una anécdota de estas cuando niño, no recuerdo, tampoco mi tío Jacinto, pero sí andaba con su hermano, eh, estimo yo que debe haber alguna presentación que mi papá colaboró con su voz. Y los hijos, los nietos, ¿cómo les va? ¿Tienen este apego a la radio? ¿Tienen este apego a la música? Tomando en cuenta de que su papá era muy apegado también a la comunicación, él era presentador, cantante, locutor, era también hacía spots publicitarios y era una persona integral, se podría decir, porque aparte de eso se dedicaba a la academia. Sí, sabe que bueno, somos solo dos hijos, mi hermano menor Juan Carlos, que vive en Ibarra, yo que vivo aquí en Quito. Yo tengo dos hijos, Juan Ignacio de 21 años, Doménica Gabriela de 17. Juan Ignacio es músico completo. eh, Su afición es la batería, toca guitarra eléctrica, bajo, piano, también canta, y creo que heredó él el timbre de voz de mi padre. Mi hija Doménica es del coro de la Casa de la Cultura perdón, el coro de la Universidad Estatal de Bolívar de Guaranda. También le gusta la danza. Y igual mis sobrinos, los hijos de mi hermano Juan Carlos, Diego Alejandro de 14 años, también es músico, es el guitarrista de la banda del Colegio Salesiano Sánchez y Cifuentes, también toca batería, piano, y su hermanita, mi sobrina Camila Orbe, es también del coro y del ballet. Entonces heredaron los cuatro nietos, sí están los genes de papá presentes ahí, y mi hermano y yo nos sentimos muy orgullosos de eso. Y como padres hemos fomentado y apoyado al arte, a la cultura, que es el mejor complemento para una educación integral. Locutores como el señor Agustín Guevara Morillo, quien fue la voz de Malboro en Ecuador, quien fue también la voz, trabajó en el ámbito deportivo en Teleamazonas en sus inicios. Él destaca también que su papá tenía una gran voz, ¿no? Pero que lamentablemente falleció muy joven. ¿Qué pasó con él? Papá falleció en el año 2007 a los 61 años de edad. Había adquirido diabetes tipo 2 y eh, a los 61 años, después de haber estado 3 años más o menos en cuidados intensivos, eh, falleció en los brazos de mi madre, eh, con un entierro lleno de muchos amigos, de mucha gente de radio, de la familia que lo apreciaba y lo admiraba, lo cual nunca lo olvidaremos. Tuve la oportunidad de conocer a Guido Orbe hace unos 60 años aproximadamente. Da la casualidad pues que son de Otavalo, la familia Orbe, y también pues como mi familia materna es del norte, sus parientes por el lado del apellido Morillo también son primos de ellos. Pero casualmente cuando yo fui al año 66 a un curso de locución de don Vicente Córdoba Franco, ahí lo encontré y él era el locutor de planta de Radio Metropolitana. Él hacía radio quizás unos 2 o 3 años antes porque lógicamente era un poquito mayor que yo. Brillante, extraordinario, gran voz de locutor y de cantante. Y extraordinaria persona. A partir de entonces pude conocerlo, pude estar cerca, pero como usted sabe, mi vida cambió, tuve que venirme a la costa y después ya no supe más de él. Tengo entendido que regresó pues hacia Ibarra o a Otavalo por allá y hacía radio por esos sectores. Un notable caballero. Dolorosamente la familia y sus hermanos parece que tuvieron alguna enfermedad de diabetes, algo así, y se privó su presencia tempranamente. Queda en el grato recuerdo a Guido Orbe como un gran locutor, un gran cantante. Inclusive Jacinto Orbe, que también ha fallecido, pues era brillantísimo del Clan 5 de Quito. Es cuanto le puedo manifestar a usted, pues de todo señor, todo honor.
Guido Orbe, extraordinario en mi gran recuerdo. Giovanni, ¿cuál cree usted que haya sido el legado que dejó su papá en la radiodifusión ecuatoriana? ¿Cuál cree que es este aprendizaje que tienen las nuevas generaciones de locutores, de comunicadores? Bueno, posterior a la muerte de mi padre, eh, escuché a mucha gente del medio de la radio de Imbabura que en realidad no me imaginé cuánto admiraban la voz de mi padre, ¿no? Una de las mejores voces de la provincia de Imbabura y tal vez en la capital a su debido tiempo. Mucho orgullo como hijo escuchar que fue un gran profesional, pero más allá de eso, la gente que lo conoció lo apreció por su calidad humana. Un hombre muy bueno, un hombre muy sincero, muy íntegro, de muchos valores, eh, un hombre muy tranquilo, muy inteligente. La cátedra de física y matemáticas no la dicta cualquiera. Siempre lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra memoria, como una gran persona. ¿Por qué siempre es los amigos que lo conocieron, locutores de mucha trayectoria, siempre hablan de él que cuando él hablaba era una persona sumamente tranquila, pero que siempre tenía una sonrisa? Jamás se lo veía con un aspecto negativo, todo lo contrario, siempre optimista a pesar de que puede haber adversidades en la vida. Sí, sí, jamás hablo como el hijo mayor, ¿no? Eh, Nunca recibí un insulto, una grosería de mi padre, un llamado de atención. No, no, un hombre muy tranquilo, muy bueno, muy educado. Tenía un léxico muy rebuscado. Cuando yo era niño me sorprendía mi padre con sus palabras, que a veces no le entendía. Uno de sus eh, llamados de atención favoritos era el mozalbete. Y cuando niño yo no entendía, corría al diccionario a buscar el significado, el sinónimo de esa palabra y entendía que eran unos llamados de atención a mucha altura, con, con mucho respeto, ¿no? Giovanni, ¿cómo se siente usted de ser hijo de una de las voces más reconocidas, no solo de la provincia de Imbabura, sino de todo el Ecuador? Porque su papá no solamente es conocido acá en la capital ecuatoriana, sino en la ciudad de Guayaquil por reconocidos locutores del puerto principal. ¿Cómo se siente usted al oír y escuchar los criterios que ellos dan acerca de la calidad humana de su papá? Bueno, antes de responder esa pregunta, hay una anécdota familiar que cuenta mi madre. Claro que sí. Eh, Cuando yo nací en el año 73, estimo que por el año 74, 75, por su gran amistad con Gabriel Espinosa de los Monteros, hubo un acercamiento para que mi padre vaya a trabajar en televisión en Guayaquil. Hubiese sido la gran oportunidad de su vida, ¿no? Pero su amor a su Otavalo, a su Imbabura, a su tierra, su amor a la docencia y a la radio mismo de su provincia, eh, me imagino que no tomó el riesgo, no tomó la decisión y hubiese trascendido más su nombre si llegaba a televisión porque la voz era muy respetada, muy admirada. En cuanto a su pregunta, como hijo, un gran orgullo, un gran orgullo ser hijo de un gran profesional, de un gran ser humano, eh, que también vino de buenos padres. Mi abuela, una persona intachable en Otavalo, mi abuelita, una gran mujer muy trabajadora, muy luchadora. Y siento la obligación de ese legado, transmitirlo a mis hijos, al igual que mi hermano, a mis sobrinos. Dice que los apellidos no hacen las personas, sino las personas hacemos al apellido. Y esa creo que es nuestra gran misión. Giovanni, ¿y usted por qué coronel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó? ¿Hay algo ahí de comunicación por ahí o no? Bueno, cuando estaba en el colegio en Ibarra, yo estudié en el Colegio Salesiano Sánchez de Cifuentes, ya en los últimos años tuve la inclinación a las Fuerzas Armadas, escogí la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tengo el honor de trabajar para esta noble y gloriosa institución y dentro de mi currículum académico estudié comunicación social. Tenía
esa incertidumbre de experimentar el trabajo de mi padre, ¿no? Eh, Créame que he tratado de modular la voz. No hay escuelas, o debe haberlas, pero llegar al timbre de mi padre, llegar al nivel de mi padre, muy, muy complicado, muy complicado. Papá, recuerdo cuando era niño, nos levantábamos 5:30 de la mañana, nosotros para la escuela y él para su trabajo, y él cantaba en la ducha, cantaba en el baño y pasaba modulando su voz todo el día. Era su pasión, era la pasión de mi padre. Pero bueno, ahí está ya su hijo, ¿no? Su hijo también, póngase que le diga, papi, quiero tener un programa de radio, ¿qué diría usted? Ah, no, por favor, la parte, el arte, la cultura, el apoyo total como padre, ¿no? Sí, sí. Cuando usted escucha el nombre de Guido Orbe, ¿qué siente? Eh, Se me viene a la mente ese buen hombre que fue, se me viene a la mente ese gran hombre que fue, ese profesional indiscutible, ese buen padre, ese ser humano muy valioso, y por todo lo que usted ha trabajado e investigado, estoy eternamente agradecido, Ileana. En realidad, estoy conteniendo mis lágrimas porque es una emoción muy grande. Giovanni, no, a usted también muchas gracias por su aporte, por su apoyo también para realizar este espacio. Pero hay que hablar de alguien que también fue fundamental en la vida de su papá y es su mamá, el apoyo de ella. Él murió en los brazos de su mamá. ¿Cómo fue el apoyo de la familia? ¿Cómo fue el apoyo de su mami en este trajinar? Porque el mundo de la radio es bonito, pero también tiene un poco de cosas difíciles. ¿Cómo fue esta armonía que se puede dar entre el trabajo del magisterio, la radio y las presentaciones? Bueno, mamá siempre lo apoyó, ¿no? Eh, Algo que siempre habló mamá, mi padre no fue un hombre bohemio, no, nunca, jamás en mi vida lo vi llegar alcoholizado a casa, eh, producto de las situaciones laborales, ¿no? Entonces mamá tenía ese buen recuerdo de ese buen hombre. Eh, Siempre el apoyo, desde chiquititos, todos los fines de semana mi madre le tenía listo el mejor terno para las presentaciones de reinas. Papá presentó reinas de Otavalo, reinas de Ibarra, reinas de San Antonio de Ibarra. Siempre estuvo presente papá, creo que también en Atontaki, en Cotacachi. Y mi madre siempre el apoyo total a papá en su trabajo. Giovanni, yo quiero agradecerle a usted como Voces de la Radio por esa apertura que me dio desde un inicio para conocer algo más de la trayectoria del señor Guido Orbe, para que las nuevas generaciones, tanto de locutores, comunicadores, periodistas, sepan de estos personajes que aportaron mucho a la radiodifusión ecuatoriana, específicamente en la época de oro que se dice, ¿no? En donde se valoraba mucho también esas voces profundas, esas voces microfónicas y también esas voces que tenían contenido. Muchas gracias a usted, Giovanni, por esa apertura. Ileana, un verdadero privilegio conocerla, un verdadero placer haber hablado sobre la historia de mi padre. Estoy muy agradecido con usted. Espero que este trabajo que usted está haciendo trascienda a nivel nacional, y estamos a las órdenes para servirle humildemente a una gran profesional como es usted. No, muchas gracias a usted y que este programa también siga posicionándose para que la gente conozca, ¿no? A estos grandes referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias, Giovanni. El honor mío. En este día hemos conversado, hemos dialogado con el coronel Giovanni Orbe Cárdenas. Él es hijo de una de las voces más bonitas y recordadas de acá del Ecuador. Estamos hablando del otavaleño Guido Orbe. Con él hemos dialogado sobre la trayectoria de su papá y el legado también que él dejó no solamente en la locución, sino en la presentación, en la comunicación y el periodismo, así como también el magisterio. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Yo tuve en mi adolescencia unas presentaciones en el Teatro Bolívar en Otavalo. Luego, cuando vino el famoso cantante Marco de Guayaquil, tuve una presentación acá. Marco se llamaba ese cantante, ¿no? Y yo era el maestro de ceremonias, el animador. Y de pronto el público me pidió que cante, ¿no? Porque ya me había visto actuar
en algunos escenarios, ¿no? Pero como aficionado, no como cantante profesional, ¿no? Lógicamente. Y yo, como siempre he sido admirador de las canciones de Alberto Vázquez. Yo canté una canción de él, Desencadena mi corazón, recuerdo el título de la melodía. Y luego el público me aplaudió, pues no, muy gentilmente. Y luego me puse a cantar una ranchera. Pero ¿qué pasó? Que resulta que la tonalidad de la canción estaba demasiado alta. La nota, pues, ¿no? Y de pronto me salió un gallo, pues, y fue, pues, el goce del público, ¿no? Porque en realidad no pude terminar la canción porque la nota estaba muy mal. No me puso el guitarrista, no me puso la nota que realmente yo generalmente interpreto, ¿no? Yo en sol mayor o en fa menor. Bueno, la verdad es que fue una anécdota, pues, y eso me sirvió para, en mis presentaciones que tuve posteriormente, afinar la garganta y poner la nota que me corresponde, ¿no? Es otobeño, ¿no? Claro, otobeño. De corazón y de cepa. De cepa, sí. Muy bien. En Otavalo hay grandes personajes, Washington, y en la línea telefónica tenemos al señor Luis Mejía Montes de Oca, quien quiere saludarlo, quiere también referirse a su persona. Le escuchamos, señor Mejía. Buenas noches. Bueno, buenas noches, y para mí, como siempre, ha sido una grata sorpresa escuchar a los amigos otavaleños, y como soy un nacido oyente del programa suyo, Jaime Salazar, primero quiero felicitarle a usted. Para Guido Orbe, asimismo, un grato y sincero saludo y un emocionado saludo de volverlo a escuchar a los años. Desde luego siempre le veo a mi ciudad, pues todos los días paso por Otavalo, a veces 2-3 veces al día. Yo quise ser chofer siempre, pero no lo pude hacer por iniciativa y exigencia de mi padre y de mi madre, y desde luego me gusta manejar y viajar, y por eso es que ahora, como proyecto de Indadura, tengo que viajar no solamente a Quito, sino a muchos lugares del país para tratar de conseguir algo más para Indadura y para nuestro Ecuador. Y por eso es que nunca olvido Otavalo, y estamos tratando justamente de hacer algo. Y ahora, escuchándolo a Guido y sus canciones, pues no solamente que me ha brotado ahora que estoy trabajando, justamente poniéndome al día en los trámites, es uno de los mejores días de escuchar la música de ustedes, pero decirles a Guido y a todos los que hacen radiodifusión de que no se olviden que tienen un amigo sincero, un amigo cordial, de que cualquier ubicación en la que esté, siempre trataré de ayudar a los que realmente han hecho bastante o algo por Otavalo, como es el caso de Guido Orbe, que realmente me he sentido muy emocionado de volverle a escuchar, de volverle a oír, y decirle que siga adelante, y que para eso están justamente abiertas las puertas, no solamente de lo que es Radio Goku, sino dentro de poco el canal 9 de televisión. Muchas gracias, Luisito. Pues para mí es una gran satisfacción el haber escuchado, pues, y esas palabras suyas me emocionan, pues, y me dan ánimo para seguir adelante, no solamente en el campo de la radiodifusión, sino en la actividad humana en general, ¿no? Pero voy más o menos a tratar de tararear la canción que le hizo famoso Alberto Vázquez, Desencadena mi corazón. En ese tiempo, pues, estuvo muy de moda, y las fans especialmente, ¿no? pedían mucho esa música. ¿Cómo sería, Guido? Más o menos, desgraciadamente no hay el acompañamiento musical, pero bueno, vamos a hacer estoy acompañado de los compañeros de radio de aquí, de Jaime y Washington. Estamos acompañados aquí, pues bueno, esa grata compañía para mí es un gran calor, ¿no? Bueno, más o menos la canción decía así: nunca creí que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar, y la fe que despertaste en mí es la que me hace vivir así. Tu recuerdo llevo en mí, nunca creí que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar,
Sin embargo no podré olvidar ese sueño tuyo que me hacía soñar. Mi recuerdo llevo en mí, llevo en mí. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.